Hoy vamos a tratar una historia sobre uno de los máximos exponentes de la criminología y que dio inicio hacia ello. Es posible que la forma de un cráneo revele el destino de una persona. En este video vamos a explorar la fascinante historia de César Lombroso, el hombre que revolucionó la criminología con una idea tan polémica como intrigante: el criminal nato. Pero no nos quedaremos solo en la superficie. Vamos a desmenuzar su teoría del cráneo de Villela, analizar su impacto y entender por qué, a pesar de sus errores, Lombroso sigue siendo una figura clave en la criminología. Prepárate para un viaje en el tiempo donde la ciencia, la controversia y el crimen se cruzan. Comencemos. César Lombroso, nacido en Verona, Italia, en 1835, es una figura clave en la historia de la criminología. A menudo se le conoce como el padre de la criminología, ya que fue pionero en el estudio científico del crimen, lo que marcó en su carrera un cambio radical en cómo entendemos el comportamiento criminal. Lombroso no solo fue médico, sino también psiquiatra y antropólogo, y su enfoque científico se centró en el estudio de la biología y la fisiología del delincuente, en una época en la que el crimen se entendía desde una perspectiva legal, moral e inclusive religiosa. Lombroso rompió con esos enfoques y propuso una explicación biológica para el comportamiento criminal. Según él, el delito no era simplemente una cuestión de libre albedrío o de decisiones conscientes, sino que podía estar determinado por factores biológicos que influían en las personas desde su nacimiento. La obra más influyente del doctor Lombroso, L'Homo Delinquente, el hombre delincuente en español, publicada en este caso por primera vez en 1876, es donde presentó su famosa teoría del criminal nato. En esta obra, Lombroso argumentó que los delincuentes no eran simplemente individuos que habían tomado malas decisiones, sino que nacían con predisposiciones biológicas, psicológicas y físicas que los hacían propensos a cometer crímenes. Según César Lombroso, estas predisposiciones eran evidentes en las características físicas de los delincuentes, como la forma de los cráneos o de sus cráneos, la estructura facial. Uno de los momentos más emblemáticos de su carrera fue cuando estudió el cráneo de un delincuente llamado Giuseppe Villela, un criminal italiano famoso. Lombroso observó en la necropsia de este delincuente una protuberancia en la cresta occipital del cráneo, lo que llamó la roseta media, y la interpretó como un signo de retroceso evolutivo. Según él, esta característica era evidencia de que algunos delincuentes estaban más cerca de etapas primitivas de la humanidad, lo que sugería que nacían con una predisposición criminal nata. Aunque la teoría de Lombroso fue revolucionaria en su tiempo, también fue altamente controvertida. Su enfoque reduccionista, que vinculaba el crimen a características físicas y biológicas, fue criticado por muchos y hoy en día se considera una visión demasiado simplista del comportamiento humano. Sin embargo, no se puede negar que su trabajo fue fundamental en el desarrollo de la criminología como una disciplina científica. Lombroso, en este caso, se basó en el positivismo de Augusto Comte y de las teorías evolutivas de Charles Darwin, buscando correlaciones entre la biología y el comportamiento criminal. Clasifica a los delincuentes
en diferentes tipos, como natos, locos y ocasionales, en su primer tesis, estableciendo así las bases para la criminología positivista. Posteriormente edita esas tesis y agrega más modificaciones en cuanto a la clasificación. Aunque muchas de sus ideas han sido refutadas con el tiempo, el impacto de Lombroso en la criminología es indiscutible. Su enfoque científico abrió las pautas y el camino para nuevas investigaciones en este campo, aunque con mucha visión más compleja y matizada del comportamiento criminal que la que él propuso. Hay un hallazgo del cráneo de Giuseppe Villela y fue un evento decisivo en la carrera de César Lombroso. Según Lombroso, este descubrimiento ocurrió en 1871 mientras trabajaba como médico en una prisión de Pavía, Italia. Durante la autopsia del cráneo de Villela, un famoso bandido calabrés, Lombroso notó una peculiar protuberancia en la región occipital, a la que denominó como la roseta media. Este rasgo, que él identificó como una anomalía, le llevó a postular que existían características físicas específicas que predisponían a ciertas personas a cometer delitos o crímenes. Para Lombroso, la protuberancia representaba un retroceso evolutivo. De ahí forma la famosa frase o palabra del rasgo atávico, una conexión directa entre los delincuentes modernos y los antepasados primitivos. Según su razonamiento, estos rasgos atávicos eran evidencia de que ciertos individuos nacían con una predisposición biológica al comportamiento criminal. Lombroso describió este momento como una revelación divina, comparándolo con el impacto de un descubrimiento científico muy revolucionario. Escribió en su obra El humo delincuente: de repente vi ante mis ojos como un vasto horizonte iluminado, la posibilidad de estudiar al hombre criminal como un ser antropológico, como una especie de hombre evolutivo y primitivo que retoma sus instintos salvajes. Este descubrimiento, aunque controversial, fue un hito en la criminología. Lombroso no se detiene ahí. El análisis del cráneo de Villela lo impulsó a recopilar datos de cientos de delincuentes y prisioneros y sus características físicas, buscando patrones que pudieran correlacionar ciertos rasgos con el comportamiento criminal. A partir aquí de estos estudios, formuló su teoría de que el crimen podía ser comprendido como una expresión de atavismo biológico. Este concepto se basaba en la idea de que ciertos criminales eran en esencia fósiles vivientes, portadores de rasgos de etapas evolutivas anteriores. Cuando hablamos de la tercera foseta occipital en el cráneo de Villela, retomando de nuevo este punto, en 1871, Lombroso descubre esta anomalía en la base del cráneo, que sería clave para su teoría del criminal nato, su tesis por excelencia. Este hallazgo se centra en una depresión en la cresta occipital, a la que Lombroso denominó la tercera foseta occipital o foseta occipital media. Anatómicamente, la cresta occipital es una prominencia ósea en la parte posterior del cráneo, que marca, en este caso, la separación de los hemisferios cerebrales. En algunas especies y ciertos mamíferos, la cresta occipital alberga una foseta que contiene un tercer lóbulo, ¿sí?, como el lóbulo medio. Lombroso aquí interpretó la presencia de una depresión similar en el cráneo de Villela como un vestigio de regresión evolutiva, sugiriendo así que los delincuentes modernos, en este caso, mostraban características físicas de etapas primarias de la humanidad,
quiere decir que regresaban evolutivamente los delincuentes. Desde un punto de vista médico, esta anomalía podría ser vista pues como una variación anatómica en la forma de la cresta occipital, que no necesariamente está vinculada a los comportamientos criminales, en este caso. La tercera foseta occipital podría ser simplemente una variación normal en la morfología o el resultado de alteraciones de los tejidos blandos del cerebro, como la vermis del cerebro. A veces deja una huella en el cerebro. En este caso, el continente se adapta al contenido. Es importante señalar que la presencia de esta anomalía no es exclusiva de individuos con tendencias delictivas. La ciencia moderna, en este caso, ya refuerza la idea de que las características físicas, como las anomalías en el cráneo, no pueden determinar el comportamiento de una persona. Eso ya está más que comprobado. En lugar de ser un marcador de criminalidad, estos rasgos pueden ser simplemente variaciones genéticas, sin ninguna implicación conductual. A pesar de que las críticas a su metodología, que carecía de rigor científico, solamente se basaban pues, en observaciones anecdóticas, Lombroso aquí sentó las bases para la criminología. Por eso se le considera el padre de la criminología, abriendo el camino científico y el camino hacia futuras investigaciones que combinaran factores tanto biológicos, sociológicos y psicológicos en el estudio del comportamiento criminal. Es por eso que se le considera hoy en día el padre de la criminología. Ahora, su teoría máxima del criminal nato sostenía que la criminalidad era una característica inherente a ciertos individuos, basada nada más en anomalías físicas y biológicas. Lombroso clasifica a estos criminales natos según sus rasgos anatómicos, como cráneos irregulares, mandíbulas prominentes y orejas inclusive desproporcionadas, sugiriendo estos rasgos que indicaban una regresión a etapas evolutivas primarias. Por eso la famosa frase de que si es feo, pues es delincuente, pero no necesariamente tenemos que verlo así. Sin embargo, esta teoría fue criticada desde su formulación. La falta de rigor científico en su metodología, que se basaba principalmente en observaciones anecdóticas y no en estudios estadísticos controlados. Sí aplicaba estadística, pero no de una forma controlada. Planteó dudas sobre su validez en estas conclusiones que él tenía. Entonces, además, muchos de los rasgos físicos que Lombroso pues asociaba con la criminalidad no eran exclusivos de los delincuentes. De hecho, estudios posteriores demostraron que no había correlación entre estas características físicas y el comportamiento criminal, ¿sí? Otro punto crítico es la ausencia de los análisis de los factores tanto sociales como ambientales. El doctor Lombroso sí los menciona en sus tesis, pero centra su atención en los aspectos biológicos del crimen en un 95%. Entonces, de esta manera ignora él la influencia tanto de la pobreza como de la educación, como del abuso o el entorno familiar, factores que hoy se consideran esenciales para entender pues, la conducta delictiva. Lombroso también agrupó a los criminales en categorías simplistas como natos, locos y ocasionales, y después hace una clasificación todavía más especializada, sin considerar aquí la complejidad del comportamiento humano ni las circunstancias que podrían llevar a una persona a cometer un delito. Entonces, este enfoque reduccionista fue uno de los aspectos pues, más cuestionados de su trabajo, ¿sí? El impacto de su teoría fue, sin embargo, significativo pues, para su tiempo, porque pues, era algo nuevo, estaba adelantado a ello. A pesar de las críticas, la idea de que la criminología pues, podía ser una ciencia empírica con un enfoque más científico y biológico
pues abrió la puerta a varios estudiosos mucho más rigurosos en el campo, que no nada más se sentaban en las bases biológicas. Sin embargo, el concepto de criminal nato fue refutado por muchos estudios posteriores que adoptaron un enfoque mucho más holístico en la criminología, más completo, considerando tanto los factores biológicos como los sociales y los psicológicos en esta explicación del comportamiento criminal. Cuando hablamos de su clasificación de criminales y algunos de sus discípulos, bueno, pues podemos encontrar que en su búsqueda del doctor Lombroso por entender la naturaleza del crimen, no se conformó con una sola categoría de delincuente. A pesar de sus investigaciones, el doctor Lombroso desarrolla una clasificación de criminales que, en este caso, según él, correspondían a diferentes tipos de predisposiciones, tanto biológicas como sociales. Su clasificación no solo ayudó a definir los tipos de criminales, sino que también abrió el camino hacia futuras investigaciones en la criminología. Por eso es muy bueno estudiar esta parte histórica de la criminología. Los 3 tipos de criminales, según Lombroso, en su obra influyente El humo delincuente, pues introduce 3 categorías fundamentales. ¿Cuáles son estas 3 categorías? Principalmente tenemos al criminal nato, ¿sí? Estos criminales, según Lombroso, son individuos que nacían con una predisposición biológica al crimen. Para Lombroso, estos delincuentes poseían características físicas que reflejaban un retroceso evolutivo. Hablamos del rasgo atávico, que ya habíamos mencionado anteriormente, como cráneos asimétricos, mandíbulas prominentes, orejas grandes, desproporcionadas e inclusive también algunas otras anomalías físicas que, en su opinión, los conectaban con los seres primitivos, y de esto salían estas conductas salvajes y feroces que tenían los delincuentes. Según estos criminales, no eran simplemente personas que elegían cometer delitos, ¿sí?, sino individuos cuya biología lo hacía propensos a ellos. Por eso es después que los toma como pacientes, como enfermos. Tenemos a los criminales locos. Esta categoría incluye a aquellos que cometían delitos debido a trastornos mentales. Lombroso no los veía como criminales nacidos, sino como personas cuyo comportamiento delictivo era producto de una enfermedad mental, ¿sí? Estaban mal de sus facultades mentales. Para él, estos criminales no tenían control sobre sus acciones debido a sus alteraciones psicológicas, y su comportamiento era visto como una manifestación de su patología. También tenemos a los criminales ocasionales en último apartado, y estos individuos eran los que cometían delitos pero bajo circunstancias especiales y específicas, como lo puede ser la pobreza, el alcoholismo y el estrés social. Lombroso los considera a estos criminales no nacían con una predisposición biológica al crimen, ¿sí?, sino que eran influenciados por factores externos en su comportamiento. En su análisis, los criminales ocasionales representaban pues una categoría más flexible, pero aún influenciada por la sociedad y el entorno en el que vivían. Podemos encontrar que el impacto de Lombroso fue brutal, fue abismal, que tal de sus ideas fueron adoptadas por sus mismos discípulos y modificadas por varios criminólogos de la época, porque todos hablaban sobre lo que Lombroso hacía, quienes continuaron su trabajo y ampliaron su enfoque, aunque algunos discípulos no compartían todas las conclusiones de César Lombroso, inclusive sus discípulos más apegados. Su influencia fue clave, eso sí, en la evolución de la criminología como una disciplina científica. Enrico Ferri fue uno de sus discípulos más cercanos de Lombroso. Si bien compartía la idea de que los factores biológicos eran cruciales para entender el comportamiento criminal, Ferri no solo se queda con eso, amplía esta teoría de Lombroso al integrar también factores sociales, ¿sí? Ferri reconoce que aunque la biología jugaba un papel fundamental en el entorno social,
como la pobreza, el desempleo o las condiciones inclusive familiares, pues también debía ser considerado como factores determinantes del crimen, cosa que el Lombroso ignoró. Sí los tomó en cuenta, pero no les dio esa prioridad, y su enfoque fue más equilibrado y menos determinista que el de Lombroso. También tenemos el caso de Rafael Garófalo, y Garófalo, otro discípulo importante de Lombroso, al igual que Ferri, juntos forman esta tríada evangelista de la criminología, adopta una visión algo diferente. Mientras que Lombroso se enfocaba en la biología y las características físicas o fisionómicas, Garófalo subrayaba la importancia de los valores sociales y la moralidad en la criminología. Para él era muy importante esto. El crimen para Garófalo era una violación de los valores fundamentales de la sociedad, ¿sí? Y hay una clasificación también de Rafael Garófalo, y su perspectiva fue más filosófica y fue más ética, y se alejó del determinismo biológico como lo hacía César Lombroso, ¿sí? Otros criminólogos también que se influenciaron bajo ello, como Alfredo Nicéforo, como Eugenio Valentina, también fueron influenciados por Lombroso, aunque también su trabajo comenzó a incorporar pues una visión más integral, más multidimensional del comportamiento criminal. Hablamos aquí de la parte holística. Entonces estos criminólogos comenzaron a reconocer que el crimen no podía ser explicado únicamente por la biología, sino debía incluirse un análisis profundo de los factores tanto sociales, económicos y psicológicos, ¿sí? Algunas de las críticas a la clasificación pues de Lombroso, a pesar de su relevancia de su trabajo, pues las clasificaciones de Lombroso fueron ampliamente criticadas. Muchos consideraron que su enfoque era reduccionista y determinista, y en efecto así era, pues sugería que los individuos, en este caso, nacían con una predisposición genética al crimen, sin considerar suficientemente el contexto social y psicológico. Entonces, además, sus observaciones sobre las características físicas de los delincuentes pues fueron desmentidas por investigaciones posteriores, que en este caso pues demostraron que no existía una relación directa entre la morfología y el comportamiento criminal. Entonces, pues aquí, sin embargo, a pesar de las críticas, la clasificación de Lombroso abrió un camino para un enfoque, pues podemos decirlo, científico hacia el crimen, que hoy se entiende como pues una interacción compleja de factores biológicos, psicológicos y sociológicos. La criminología moderna pues ha evolucionado, ya se ha especializado demasiado y aún le falta muchísimo, pero más allá de la teoría del criminal nato, no cabe duda que Lombroso fue pionero al tratar de establecer una base científica para el estudio del crimen, ¿sí? Nace un legado, deja un nacimiento hacia la criminología. A pesar de las controversias, las críticas, el trabajo de Lombroso dejó una huella indeleble en el campo de la criminología. Y su enfoque científico, pionero, impulsó el estudio del crimen desde una perspectiva más analítica y basada en la observación. Aunque sus teorías biológicas sobre el criminal nato fueron desmentidas con el tiempo, su legado reside en haber fundado las bases para una criminología pues más sistemática y más científica. La criminología como disciplina, como ciencia independiente, comenzó a tomar forma a finales del siglo XIX y también a principios del siglo XX, influenciada no solo por Lombroso, sino por también sus discípulos, la tríada evangelista Enrico Ferri y Rafael Garófalo, y a través de sus contribuciones, la criminología evoluciona de ser una rama inclusive de la filosofía a una ciencia social que considera múltiples factores, incluidos los biológicos, los psicológicos y también los sociales. En términos académicos, la criminología
comenzó a institucionalizarse en universidades de Europa, en universidades de Estados Unidos, y los avances en otras áreas, como tanto en la psicología como en la sociología, pues también jugaron un papel fundamental y crucial en la transformación de la criminología en una ciencia multidisciplinaria. Aunque el enfoque determinista de Lombroso fue reemplazado por teorías más complejas, su trabajo sigue siendo una pieza clave para la evolución de la criminología. Además, el enfoque del doctor Lombroso promovió en este caso una atención pues mucho más profunda, ¿sí?, sobre las condiciones sociales y económicas de los criminales, abriendo el camino para el desarrollo de políticas públicas que aborden raíces del crimen, más allá de su mera penalización, ¿sí?, su prevención. Su influencia es indiscutible en la criminología, aunque con un enfoque más inclusivo y menos biológico, reconociendo aquí que el comportamiento delictivo no puede reducirse únicamente a factores físicos. Esta parte resalta cómo el legado de Lombroso pues ayudó en este caso a configurar la criminología como una disciplina científica moderna, dejando un impacto profundo, aunque sus teorías fueron eventualmente pues cuestionadas, algunas veces modificadas y muchas otras veces también por algunos autores desechadas. César Lombroso, un hombre adelantado a su tiempo, nos dejó una visión fascinante pero controvertida sobre la criminalidad. Su teoría del criminal nato nos invita a reflexionar sobre si el comportamiento humano está predestinado por factores biológicos o si, como hoy sabemos, es una compleja interacción de aspectos sociales, psicológicos y culturales. En este caso, pues se queda una pregunta: ¿podría haber algo de verdad en la idea de que el crimen tiene raíces profundas, más allá de lo que entendemos actualmente? ¿Sí? La criminología ha evolucionado, pero las preguntas que Lombroso planteó son motivo de controversia. ¿Estamos realmente tan lejos de sus ideas? Yo creo que su teoría ya ha sido superada. Yo creo que sus pensamientos dan un inicio muy específico en la criminología y nos ayudan a reflexionar. Muchos dicen que inclusive pues esto ya no debe ser estudiado, esto ya no debe enseñarse en las clases, en las materias de universidad. Si no conocemos la historia, yo creo que estamos condenados a repetirla, y es muy importante estudiar al doctor Lombroso porque de aquí conocemos cómo nace la criminología, cómo nace realmente esta maravillosa ciencia. Esta es una historia más. Esto fue una historia de uno de los mayores exponentes de la criminología. Espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido y hayan aprendido acerca de ello. Yo soy Irán García, soy criminólogo. Ya habrá más historias que contar sobre personajes en el ámbito de la criminología. Les invito a que le den like a este video, les invito a que compartan este video, me cuenten inclusive en los comentarios qué les pareció, qué piensan acerca de ello. Si tienen alguna interrogante o quieren adicionar algo más, están en todo su derecho. Será un gusto leerlos y muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video. Esto fue Crítica Criminológica. Muchas gracias.